Gracias por invitarme. Bueno, entonces, ¿en qué habíamos quedado? No me acuerdo. ¿Este era el final del gobierno del primer Cristina? ¿O es el comienzo, o es la matriz de lo que viene? ¿Esto es una etapa tan turbulenta, estos 60, 70 días, de cierre de un ciclo o de comienzo de lo que tenemos que esperar en los próximos 4 años? Yo diría que hay un día emblemático, que es pocos meses antes de las elecciones del año pasado, una noche en Olivos, donde Cristina llama al plenum del partido, gobernadores, sindicalistas, juventudes varias, etcétera, y dice cuáles son sus cuál es su designado para la vicepresidencia. Que lo mantiene junio del año pasado. Junio del año pasado. Que, como le gustaba decir a Menem, lo había mantenido impectore. Es decir, no lo sabía nadie. Yo creo que ni el mismo favorecido en ese 15 y 6. O sea, nadie lo sabía. Pocas horas antes le había comunicado a Scioli que Mariotto iba a ser su vicegobernador. Ese es un momento en alguien que cree mucho en las puestas en escena, como yo creo que es la presidenta, y esto no es una crítica, la política es una puesta en escena, después se puede discutir ideas, pero hay algo de puesta en escena en la política. Ese es un momento que para mí está extremadamente cargado, porque ella marca que no es el partido, que no son los órganos del partido, que no es un diálogo con las demás fracciones de ese partido lo que va a definir ningún rumbo. Kirchner era un hombre de decidir y negociar, decidir y negociar, decidir y negociar. Ella en ese momento marca el unicato, que es lo que nosotros estamos viviendo no desde que ganó las elecciones, sino desde antes. La forma en que ella arma cada una de las listas con el lápiz rojo, designando a cada uno, a las gobernadoras, a los vicegobernadores, a quién va a ser presidente del Senado, a quién va a ser vicepresidenta, es decir, la forma en que arma todo el personal político del Estado marca una decisión muy fuerte de que se gobierna con el unicato, no armando y desarmando trenzas o acuerdos con el partido o con las organizaciones como las sindicales, sino que se gobierna en un fuerte unicato muy secreto. Ahora, eso no parece... A ver, no digo que esto sea necesariamente bueno o malo, pero lo que sí parecía malo o criticado por el discurso de la corrección política y quizá por parte de la opinión pública eran las roscas de los sindicatos, los grupos políticos. Aquí parece haber alguien que dice, yo me pongo por encima de toda esta matufia y gobierno mirando directamente al pueblo. Bueno, esa es la ilusión populista. Es decir, esa es la típica ilusión populista, que es la ilusión plebiscitaria. A mí me eligen cada 4 años, con el 54% de los votos, con el 60 o con el 50, pero me eligen de manera plebiscitaria y después, por favor, todo el mundo se me va a la costa atlántica, mientras dé la plata. Esa es la típica ilusión plebiscitaria. Que se le atribuye al populismo porque el populismo la ha empleado. Después puede llamar a la plaza a movilizar en este momento o en otro momento, pero en donde los demás organismos intermedios, ya sean políticos, ya sean sociales, no cuentan. Esto es lo que estamos viendo en este momento. No sé qué puede pasar. Ahora, lo que estamos viendo en este momento, usted lo describía bien, la verdad que no parece muy distinto, más allá de que hay una dinámica que es diferente, porque entre otras cosas hay muchos problemas que vuelven porque no se resolvieron. A ver, desde la muerte de Néstor Kirchner para aquí, no fue muy distinto. No. Digo, uno tiene la sensación que se acentuó a partir de que se consolida electoralmente. Totalmente, no fue muy distinto. Por eso yo elijo una noche simbólica que es anterior a las elecciones, que es la noche donde ella le dice al partido: a mí nadie me va a poner ni un último subsecretario de una provincia. No sé si eso puede ser el trauma Cobos. Después se dan las interpretaciones que se quieran hacer. Hay interpretaciones psicopolíticas que dicen esto es el trauma Cobos. Yo desconfío en la existencia de esos traumas psicopolíticos. Yo creo que la interpretación es mucho más ideológica, de una idea del poder. Que Cristina encarna muy fuertemente esa idea de que hay un líder carismático que parte, define el conflicto, se queda con todo el poder, como lo han escrito ustedes muchas veces. ¿No? Muy peronista, pero como lo han escrito ustedes muchas veces, el poder se tiene todo o no se tiene nada. El poder es indivisible.
La otra cuestión que Cristina tiene solucionada es una cuestión que es también muy peronista, que es no hay cuestión democrática fuera del peronismo. Si el peronismo gobierna, la cuestión democrática está garantizada, porque el peronismo representa a las masas, el peronismo saca el 54% de los votos, el peronismo es plebiscitado, etc. Por tanto, no hay nada que discutir como cuestión democrática. Los demás son unos payasos, las voces, digamos, para usar los adjetivos de Aníbal Fernández, los demás son unos payasos o unos ineptos como oposición, etcétera, lo cual no exime la oposición de una crítica, pero lo que quiero decir es que el peronismo no admite que haya cuestión democrática, porque su sola existencia la soluciona. El peronismo gobernando soluciona la cuestión democrática. Cree solucionarla. Bueno, digo, así se mueve Cristina. Entonces, por eso no puede haber un juego. Es curioso, pero con la cuestión de Malvinas es la primera vez que la oposición entra para verle la cara a la presidenta en la Casa de Gobierno. Sí. En 8 años. No entró con Néstor y no entró con Cristina. Entraron algunos miembros de la oposición con Randazzo. El 2009. Lo llamaron un diálogo político después. Con Randazzo. 2009, sí, con Randazzo. Con Randazzo. No sé si ella entró a saludar, pero no entró para lo que llaman los yanquis la photo opportunity, que es decir, entró a saludar y pasó. No lo recuerdo. El diálogo fue con Randazzo. El diálogo, no hubo mucho diálogo. Sirvió para que la oposición tuviera su primera fisura después del triunfo. Efectivamente. Pero que la presidenta se dirija a la oposición, porque no hizo sino dirigirse, pero bueno, que la convoque es la primera vez. Lo cual marca también cómo se caracteriza Cristina. Y cómo se caracterizó Néstor en ese sentido, ¿no? Ahora, a ver, se la convoca a la oposición, está muy bien, se convoca a la oposición, al sindicalismo, a empresarios, por una cuestión de, entre comillas, política de Estado. Ahora, en verdad fue una comunicación. Efectivamente. Efectivamente, no fue una comunicación de algo que ellos piensan que han definido como política de Estado. No sé si han cumplido todas las normas para definir algo como política de Estado, pero bueno, que ellos piensan que han definido y se la espetaron a los que fueron. No en vano ahora la oposición aprovecha el desastre del 11 para decir que no está muy seguro si las 2 comisiones van a ir a hacer esa sesión fantasma que iban a hacer en la Patagonia. Mañana, sí. Ahora dicen que no saben. Sarlo, uno escucha una descripción suya y ha leído otras veces muy precisa del unicato, cómo se conforma, cómo funciona. Ahora, eso es la descripción. El juicio de valor, ¿el unicato es necesariamente malo en países como el nuestro? Yo creo que la Argentina podría tener un sistema político institucional más articulado y más plural. Creo que podría hacerlo. Sería más representativo del conjunto de la sociedad, porque la sociedad política después, la sociedad y la política se someten al unicato, hoy casi sin resistencia. En principio sí, la oposición sin duda no ha sabido construir alternativas. La oposición no tiene temas diferentes de los del kirchnerismo, responde a los temas del kirchnerismo. Es decir, temas que son fundamentales, digamos. La cuestión impositiva. Este país clama por una reforma impositiva, porque por un lado hay una carga del impuesto del 50% para ciertos sectores de la población, por otro lado hay una evasión impositiva bestial, por otro lado el impuesto a los bienes personales es una especie de fantochada que no existe. Hay 10.000 cuentas registradas en el exterior en el impuesto de bienes personales. Esto es una especie de fantochada que no existe. Es un impuesto que debería ser derogado por carnavalesco. Si la FIP no puede sino tener 10.000 registrados como en impuesto de bienes personales, 10.000 cuentas en el exterior, es un carnaval esto. Entonces, un tema, que este podría ser un tema de la oposición, un tema que podría ser, es fundamental. La redistribución de ingresos se hace por vía impositiva. En todos los países del mundo, en Estados Unidos, en todos los países del mundo la redistribución de ingresos se hace por vía impositiva. Este tema no existe en la agenda del kirchnerismo, no existe en la agenda de la oposición. Acabamos de enfrentar una catástrofe que es de orden territorial, que es la Argentina tiene un territorio desintegrado desde el punto de vista de sus transportes. Eso no se ha tomado. Kirchner se subió a un tren en los primeros meses de su gobierno o en el primer año de su gobierno y dijo, acá yo vengo a restituir todos los trenes. No se hizo nada al respecto. No, ahora, cuando usted describe esto, y volviendo a lo del unicato, que es una buena figura, pero la impresión que uno tiene es que también la oposición se somete al unicato. Digo, la percepción que uno tiene es que esa figura, con el contenido que le da el 54% de los votos, retrae a la oposición. Es decir, la oposición siente que no tiene, no derecho, pero que, bueno, no tiene el margen para plantear objeciones
a lo que proponga el gobierno y particularmente lo que diga la presidenta. Es como que no se puede criticar porque la votó el 54% de los votos. Bueno, sí, es así la posición, pero además yo creo que es eso, es decir, es la presión que ejerce sobre la oposición el haber perdido de la manera que perdió esas elecciones, pero también el déficit de ideas que está en la oposición, y yo diría el carácter timorato de la oposición. ¿Por qué la oposición no abre un debate sobre impuestos? Que es un debate progresista, y hay zonas que se inscriben en el progresismo de la oposición. Tiene un carácter timorato, no tiene miedo de lo que le van a decir. ¿Por qué la oposición no abre seriamente un debate territorial? ¿Por qué los líderes importantes de la oposición, no algunos diputados que han ido a Andalgalá y han ido al Famatina? ¿Cuáles son para usted los líderes importantes de la oposición? Bueno, el ex gobernador Wiener es un líder que creció en la oposición, sin duda. Porque en ese sector, el Frente Progresista, han ido diputados, una segunda línea, se han hecho presentes en Andalgalá. ¿Qué pasa? Es que la oposición en su conjunto no dice vamos a ver qué es esto de la minería en cielo abierto, pero hacernos presentes. Por papers uno se puede enterar. Yo creo que esa gente está tan sola como la de Gualeguaychú. Yo creo que esa gente está sola como la de Gualeguaychú. Yo fui a Gualeguaychú varias veces, carácter de periodista, no de integrante del movimiento, y la soledad era muy fuerte. Entonces, ojo con eso, porque los movimientos sociales necesitan de la política y la política necesita nutrirse de los movimientos sociales. A mí me hubiera gustado ver a los grandes líderes de la oposición, los más destacados líderes de la oposición en el Famatina y en Andalgalá, porque eso es una cuestión importante. Entonces, ¿qué hace la oposición hoy? Nada, no puede generar ideas, no puede organizarse en términos ideológicos, en términos de principios. Así no va a poder ganar ninguna elección. Cristina puede perder elecciones. El asunto es que hay que ganárselas, no que ella las pierda. Es decir, si la situación económica se deteriora, ella puede perder elecciones. En ese sentido, es como Federer. Por el momento, Federer puede perder partidos. El asunto es quién se los gana a Federer. Se los gana Nadal. Entonces, hay una oposición que está en condiciones de ganar un partido. No de que si le va mal a Cristina, ella simplemente pierda elecciones. Le quiero hacer de mi parte la última pregunta y específica sobre el documento que sacaron ustedes vinculado al tema de Malvinas. Y usted decía, bueno, la oposición debe animarse. Bueno, ustedes se animaron, también le llovieron algunos cascotes, ¿no? Digo, porque, digo, ahí se plantea el tema de, bueno, ¿qué hacemos o qué se hace con los habitantes de las islas, así en términos generales, ¿no? Ahora, ¿ustedes plantean específicamente el tema de la autodeterminación o no está enunciado? Nosotros enunciamos que los kelpers, y digo mal los kelpers, los isleños, o como ellos se autodenominan, los Falklanders, que nosotros diríamos malvinenses, pero digamos isleños para entrar fuera del conflicto, no son solamente portadores de intereses, son también sujetos de derechos y también tienen opciones y deseos. Eso es lo que planteamos y que nos parece que es una voz fundamental en cualquier negociación. No es simplemente una negociación entre Gran Bretaña y la Argentina, sino que estamos en el siglo XXI, no estamos negociando con los principios de mediados del siglo XX. Las pequeñas poblaciones son respetables, no se les puede decir los kelpers se tendrán que ir a otro lado, esperen a jubilarse y vuélvanse a Gran Bretaña. Es gente que está afincada, que tiene hijos, nietos en esa tierra. Entonces nosotros decimos son sujetos de derecho, no pueden ser sacados del problema y diciendo se respetarán sus intereses, no son simplemente portadores de intereses, son sujetos de derecho. Esto es lo que nosotros quisimos alertar, entre otras cosas, con el documento. Ahora, por estas cosas la prensa oficialista las trata de piratas, a los que firmaron esto. Sí, nos trata de piratas. O de pro-británicos. Lo que queremos, digamos, se reflotó la palabra cipayos como si estuviéramos en la isla, en la India en el siglo XIX. Digamos, esta es una soncera argentina. Típicamente, llamar a cualquiera que disienta con una posición ultranacionalista cipayo es una soncera argentina. Bien, entonces lo que queremos es que se abra el debate. Si se discute duro, que se discute duro. Nosotros afirmamos los isleños son sujetos de derecho, otros dirán no son sujetos de derecho porque es una población trasplantada, aunque viva allí hace 100 años.
aunque muchos de ellos tengan más antigüedad en las islas que nuestros propios abuelos en la Argentina. En fin, pero que se abra ese debate, que la Malvinas no sea una cuestión nacional sagrada, porque las cuestiones sagradas llevan a los enfrentamientos irrevocables, bélicos o no. Cuando la cuestión se convierte en una cuestión nacional sagrada, no se puede sentar uno en una mesa de negociación. Entonces, a mí me parece que hay un nacionalismo territorial que puede ejercerse de muchas maneras. El peor nacionalismo territorial es el que está buscando cachitos de tierra por las fronteras. Gracias. ¿Qué pasaría con los polacos? Estoy dando un último ejemplo. Cambiaron de soberanía 5 veces en el curso de 60 años. Entonces, el nacionalismo territorial también se ejerce con un sistema de transportes. Y el nacionalismo territorial tiene que redefinirse porque estamos en el siglo XXI. Y por eso reivindicamos que los isleños son sujetos de derecho. Gracias, Arlo. No, gracias a usted. Venimos en un minuto, en Código, vamos a hablar con el director del SAME, con el director de Defensa Civil y la tragedia de ayer en Once.